para estudiar, a un crédito para comprar nuestra casa, nuestro apartamento, a créditos para comprar nuestro vehículo, inclusive a créditos como lo denominamos con personas gota a gota, yotistas, en fin. Allí también es importante el uso de estos procedimientos porque definitivamente nos van a enmarcar dentro del verdadero real, que no solamente nos deben cobrar, sino que además debemos pagar. ¿Por qué? Porque hay procedimientos matemáticos exactos para ello y cuando no los aplicamos, uno, si ustedes están en calidad de acreedores, van a cobrar de más, con unas consecuencias jurídicas que ahora vamos a repasar rápidamente, y dos, pues cuando son deudores van a terminar pagando sumas en exceso. ¿Listo? En derecho administrativo tenemos las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, tenemos la acción de controversias contractuales y la reparación directa. Las dos primeras de ellas, que no vamos a ahondar, solamente las mencioné porque en ellas, en cualquiera de los dos casos, la persona puede solicitar la reparación o la indemnización de perjuicios en caso de que haya lugar a ella. Y la reparación directa, pues sabemos que tiene que ver con la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado, y allí es donde también tenemos que hacer uso de todas estas fórmulas matemáticas. Y por supuesto la responsabilidad civil no se nos escapa, responsabilidad civil precontractual, contractual y extracontractual. Todo lo que tenga que ver con indemnización de perjuicios nos lleva a mirar, analizar y sobre todo a plantear medios de prueba que sean idóneos para que podamos obtener una reparación o una indemnización adecuada para nuestros clientes o inclusive para nosotros mismos. Entonces, ¿qué es una liquidación de crédito? ¿Qué es cuantificar? Como les decía, la liquidación de crédito pues no es más que poder presentar un estado de cuenta de cuánto se debe, cuánto nos deben, y cuando hablamos de cuantificación, por regla general nos referimos o se nos viene a la mente de forma casi inmediata lo que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, en el primer punto en cuanto a liquidaciones, como les decía, quise proponer ahí un interrogante: ¿qué se exige para su presentación? Y vuelvo a ese artículo 446 que realmente no exige mayor cosa, exige de que usted solamente estipule el capital, los intereses, y cuando se trate de obligaciones en moneda extranjera, usted debe hacer la conversión a la fecha en que presenta su liquidación de crédito. Sin embargo, a través de mi corta experiencia en estos temas y de la experiencia que se vive en los escenarios judiciales que ustedes van a tener más adelante, van a poder darse cuenta que los jueces no solamente exigen el cumplimiento de esos dos requisitos, presente capital, presente intereses, se acabó. Además, exigen que usted deba presentar otro tipo de información, como por ejemplo, ¿de dónde sacó los intereses? ¿Por qué? Porque es que la superintendencia, mes a mes, certifica la tasa de interés máxima permitida que podemos cobrar a un deudor. Además, tenemos que realizar un procedimiento previo a simplemente poder calcular esa tasa. Entonces, sigue. El juramento estimatorio, vamos con el juramento estimatorio, él no puede escapar a la órbita de las liquidaciones y las cuantificaciones, porque es esa forma en que bajo la gravedad del juramento nosotros le decimos algo: mire, estoy tan absolutamente seguro de este ejercicio matemático que hice que se lo hago bajo la gravedad del juramento. Pero además recordemos y revisen nuestro artículo 206 del Código General del Proceso, en el que si ustedes lo hacen mal, hay unas sanciones para ello. Entonces, revísenlo, porque el tema, como les dije, se nos vende o nos lo venden como que no es relevante para nuestra práctica profesional, cuando realmente sí lo es. Entonces, clasificación de las liquidaciones. Como les digo, en mi corta experiencia, a través del estudio de muchas sentencias relacionadas con procesos ejecutivos, responsabilidad, en mi práctica como perito cuantificador de daños, siempre noté
que a pesar de que no lo dicen expresamente más bien, no se encuentra o no he encontrado hasta ahora una clasificación para poder ¿qué? Para poder realizarlas de forma muy práctica y sencilla. Entonces, yo me he autoatribuido esta clasificación en la que los elementos son todos aquellos soportes o medios no de prueba, pero sí necesarios para poder identificar qué procedimientos debemos realizar y además cuáles son los valores sobre los cuales vamos nosotros a proceder a liquidar y a cuantificar en cualquiera de los escenarios que queramos. Luego tenemos los factores que a su vez los clasifiqué tanto en procedimentales como en variables. Los procedimentales, muchachos, no son más que poder identificar la fórmula matemática que debe utilizar en cada uno de los casos. Ya vamos a entrar a ver y vamos a ejemplificar algunos casos rápidamente en estos pocos minutos. Y los factores variables, pues son aquellos ya que propiamente tengo que entrar a reemplazar en estas fórmulas matemáticas. Entonces, en esta ponencia quise compartir con ustedes algunas implicaciones negativas de calcular erróneamente o incurrir en errores frente al cálculo de intereses y otro tipo de cuantificaciones. Entonces, la primera de ellas es que tendemos a confundir el signo del porcentaje. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Y cuánto es el 25% de 100? 25. Pero eso es lo mismo que decir que le estoy liquidando el 25% efectivo anual a 100. Déjenme decirles que no, señores. Cuando ustedes hacen el primer ejercicio, están calculando una mera fracción o porción, que generalmente conlleva a la usura. Ahora, sé que aquí hay colegas que pues tienen mucha más experiencia que yo y generalmente tanto nuestros operadores judiciales como nuestros colegas con esa mayor experiencia, usted les preguntaba, ¿cómo calcula la tasa de interés de 24? Automáticamente nuestro chip, ¿cuál es? 24 dividido en 12. Pues queridos colegas, operadores, compañeros, estudiantes, sé que a partir de hoy, y espero que no lo hagan, ese no es el procedimiento. Hay un procedimiento que ya van a tener la oportunidad de tomarle la foto a la fórmula y podrán desarrollarla. Entonces, además incurrimos en un cobro de lo no debido. Con ese ejercicio, con esa sola práctica de dividir ese 24 dividido en 12 o cualquier tasa efectiva anual